Bienvenido de nuevo a Criminales Letales. A lo largo de la historia, existe una fuente de inspiración para la ficción de los libros escritos, los teatros representados, las películas y las series rodadas. Esta fuente de inspiración procede de acontecimientos y personas. Acontecimientos y personas se ficcionalizan y se transforman en un escenario. Hoy descubriremos con ustedes al médico, que es la verdadera inspiración del doctor. Hannibal Lecter, el personaje de uno de los libros más influyentes jamás escritos y el famoso personaje de novela, Dr. Hannibal Lecter, que más tarde se adaptó en una serie. Alfredo Valli Treviño, médico de éxito en México, se hizo un nombre en Monterrey en los años 60. Nadie podía predecir que su vida, en ascenso con su éxito, daría de repente un vuelco. Y la presión social de la época en que vivió, los traumas emocionales que experimentó. ¿Cuál fue la razón por la que fue una fuente de inspiración capaz de convertirla en un personaje de novela? Las respuestas a todas estas preguntas fueron largamente investigadas por el famoso escritor Thomas Harris, que la conoció y entrevistó. Alfredo Valli Treviño nació en Monterrey, México, en el seno de una familia de clase media. Desde muy joven sintió un especial interés por la medicina. Este interés le abrió las puertas de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, una de las más prestigiosas del país. Aprovechando la ventaja de estudiar en un campo que le apasionaba, Valli terminó sus exitosos años universitarios aprendiendo muy bien. Valli, que comenzó a trabajar como cirujano una vez terminada su vida educativa, había determinado un estilo meticuloso y dedicado durante su periodo laboral. Valli, que conseguía aventajar a sus colegas de la misma edad, logró en poco tiempo cosechar los elogios y el aprecio de sus profesores a cambio de su trabajo. A medida que el doctor Valli demostraba sus habilidades, se convertía en un médico muy respetado tanto por sus colegas como por la gente que le conocía u oía su nombre. Estos logros le granjearon una reputación en el ámbito profesional. Ahora se estaba convirtiendo en un médico de confianza y preferido por los pacientes. Este prestigio ganado le permitió tener el entorno más importante y respetado de la ciudad. La cuestión principal que llevó a Marva Alfredo Valli al primer plano fue la necesidad de médicos que había en aquella época y el gran respeto que se profesaba a los médicos. El hecho de que Alfredo Valli avanzara en su carrera como médico en el campo de la cirugía le hizo progresar más rápidamente en términos de respeto, debido a que este campo era el más difícil y a su éxito en este campo. El respeto que recibió de sus colegas y pacientes y el éxito que alcanzó le convirtieron en una figura importante de la comunidad médica. Alfredo Valli Treviño, desgraciadamente, no pudo lograr un gran éxito empresarial en su vida privada. Esto preparó el terreno para una vida traumática que no olvidaría en el futuro. Entre 1950 y 1960, Monterrey, una de las ciudades más importantes del norte de México, atravesaba una crisis económica. Además, el aumento del nivel educativo en los campos de la ingeniería y la medicina hacía de ella una importante ciudad abierta a la modernización y el desarrollo. La población de clase media había aumentado considerablemente. La región de Montana de esta ciudad progresista se caracterizaba por una cultura más conservadora y familiar. Esto significaba que la región tenía que vivir con normas más estrictas. La gente tenía que prestar atención a su vida social y familiar en esta región. En esta región, donde la presión social era alta, la clase médica era el mayor símbolo de modernidad y merecía respeto. La proliferación de clínicas médicas profesionales en este periodo
demostraba que la región estaba empezando a desarrollarse. En una sociedad así, los médicos se convertían en los modelos más importantes. Por ello, el más mínimo error cometido por los médicos tenía consecuencias que afectarían a la sociedad en general. Por lo tanto, el crimen de Alfredo Valli Treviño no solo le afectó a él mismo, sino que también causó un gran daño al mundo de la medicina. La figura del médico había conseguido llegar a los capilares de la sociedad más allá de los quirófanos y las clínicas. Sin embargo, el caso de Alfredo Valli Treviño afectó profundamente a la sociedad y se expresó que Alfredo Valli Treviño traicionó los ideales de su profesión. Su crimen fue considerado una ofensa fatal para la comunidad médica. Entonces, ¿qué razón llevó a Alfredo Valli Treviño a cometer este gran crimen? Alfredo Valli hizo algunos trabajos con un joven llamado Jesús Castillo, para quien había hecho algunos trabajos. La comunicación de Valli con Castillo, a quien hacía pagos a cambio de los trabajos realizados, se había vuelto muy fuerte. Según algunos, Castillo llegó a ser como el mentor de Alfredo Valli. Esta intensa comunicación dio lugar a un vínculo emocional entre los dos hombres. Una relación romántica homosexual en un periodo conservador provocó en Alfredo Valli una tensión emocional inextricable. Alfredo Valli, que tuvo que ocultar esta relación, empezó a vivir bajo una presión extrema debido a la responsabilidad de su profesión. Alfredo pagaba a Castillo por su trabajo y lo mantenía económicamente por el vínculo afectivo que tenían. Como en toda relación, de vez en cuando había discusiones entre estos dos. Cuando se producían estas discusiones, Alfredo quería que le devolvieran el dinero. Castillo empezó a cansarse de que le amenazaran constantemente con el dinero. El 8 de octubre de 1959, tras otra violenta discusión, Alfredo empezó a presionar a Castillo para que le devolviera el dinero que le había dado. Jesús se enfadó ante esta exigencia y respondió diciendo que si volvía a pedirle el dinero, contaría a todo el mundo su relación. A Valli no le gustó esta respuesta y ese mismo día inyectó tiopental sódico a Castillo. Castillo quedó completamente inmovilizado por la inyección. Alfredo perdió el control, cogió un bisturí y cortó el cuello de Castillo, matándolo. Después, utilizando todos sus conocimientos quirúrgicos, lo descuartizó a sangre fría. Colocó cuidadosamente todas las piezas en una caja, eliminando todo rastro del asesinato. A continuación, Valli subió a su coche con la caja y se dirigió a casa de la tía de Castillo para pedirle una pala que pudiera utilizar. La mujer reconoció a Valli y le dio la pala sin preguntar. A continuación, Valli enterró la caja con el cadáver en un descampado. Tras la solicitud de desaparición de Castillo, la policía inició las operaciones de búsqueda. Tras una larga búsqueda, se encontró el cadáver en el terreno donde estaba enterrado. Sin embargo, aún no se había respondido a la pregunta de quién lo había hecho. En 1961, Alfredo Valli Treviño fue declarado principal sospechoso del asesinato, después de que la tía de Castillo dijera que Alfredo Valli le había pedido una pala. La información detallada de Alfredo Valli sobre el asesinato atrajo repentinamente la atención de los medios de comunicación. Tanto el hecho de que Alfredo fuera un médico importante como los detalles sobre el asesinato despertaron curiosidad y temor entre el público. Tras todas las pruebas y testimonios, Alfredo Valli fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua agravada. Después de este trágico suceso, tras una exitosa carrera, los medios de comunicación dieron a conocer a Alfredo Valli a la gente produciendo apodos como Doctor Vampiro Asesino, Hombre Lobo de Nuevo León. Alfredo Valli
mantuvo un perfil extremadamente dócil en la cárcel. Asumió el papel de médico de la prisión. Durante su estancia en prisión, nunca perdió un paciente y aprovechó al máximo todos sus conocimientos. Alfredo Valli fue liberado en 1978, cuando tenía 49 años, y siguió ejerciendo como médico abriendo una clínica. Alfredo Valli, que murió en 2009 a los 81 años, se hizo más famoso después de esta fecha, porque se explica que él es la inspiración de Hannibal Lecter, el personaje más importante del famoso escritor Thomas Harris. Thomas Harris explica en sus declaraciones que conoció al monje Alfredo Valli por casualidad durante sus días de prisión y mantuvo una larga conversación con él. Durante estas conversaciones, señala que es un hombre inteligente y dócil como para pensar que es un médico a sueldo. Estas características fueron una gran fuente de inspiración para Harris y propiciaron la aparición del personaje de Hannibal Lecter en la novela Dragón Rojo, publicada por primera vez en 1981. Más tarde, con la novela El silencio de los inocentes, publicada en 1988, el personaje de Hannibal Lecter consiguió hacerse popular en todo el mundo. Además de sus avanzados conocimientos médicos, su psicología de sangre fría es uno de los principales rasgos de su aterrador personaje. Thomas Harris afirmó con toda claridad que la base del personaje que creó fue Alfredo Valli en el estreno de la película rodada en 2013. Alfredo Valli, inspirador de una serie que influyó en la gente, no volvió a delinquir después del crimen que cometió e intentó llevar una vida respetable. En las entrevistas, cuando se le preguntaba por su pasado, siempre expresaba que lamentaba los pecados cometidos y que esperaba que la justicia divina se manifestara sobre él, lo que demostraba que estaba verdaderamente arrepentido. Tras esta historia ejemplar, esperamos que todo el mundo aprenda la lección de los errores cometidos. Todo el mundo merece una segunda oportunidad en la vida y el buen uso de esta contribuirá a garantizar la paz en la sociedad. Deseamos a todos los que nos siguen una vida feliz y libre de problemas y penas. Muchas gracias por escuchar Criminales Letales. ¿Por qué no haces clic en los videos de la pantalla para escuchar otras de nuestras apasionantes historias? No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones.